Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Saludos a toda la audiencia, especialmente a mis hermanos de la Iglesia Vida en Cristo. Después de algún tiempo tengo el gozo y el honor de predicar la palabra de Dios para ustedes en esta mañana. Antes quisiera recordarles nuestro amor por ustedes de parte de mi esposa y de mí personalmente, a nuestro pesar por la situación que está atravesando el país. Cada noche en nuestro tiempo devocional tomamos en nuestras oraciones un momento para interceder ante el trono de la gracia por cada uno de ustedes, por cada familia, por cada pareja, jóvenes, por los niños, ancianos, por el liderazgo de la iglesia, en fin. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es nuestro deseo, queridos hermanos, que el país tome una nueva dirección para bien de todos los venezolanos y especialmente para la obra de Dios en Venezuela. Oramos para que la gracia de nuestro Señor no se aleje de nuestro país y que nuestro Dios justo y misericordioso obre de la manera mejor a fin de que salgamos de la crisis. Yo particularmente sigo creyendo que la raíz principal de la crisis en la que nos encontramos es una crisis de tipo espiritual, más que política, social o económica. En tal sentido, somos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, a quienes Él ha llamado para interceder en oración por una solución al problema. Y solo Dios puede sacarnos de allí. Sé que muchos hermanos han estado orando por nosotros, orando por la situación de Venezuela, y quiero animarles a que sigan fielmente intercediendo por Venezuela, por el país y por cada una de las familias de nuestra iglesia, por los perdidos. Quiero aprovechar la oportunidad antes de comenzar con el mensaje a informarle, hermanos, acerca de nuestro regreso. Teníamos boleto para el 21 de mayo, sin embargo, como todos saben, el país aún no ha abierto los aeropuertos y muchas líneas se esperan todavía por iniciar sus actividades. Estamos también a la espera de una respuesta por parte del Departamento de Migración de Estados Unidos. Estamos arreglando ciertos papeles y ellos nos recomiendan no salir del país hasta tanto solventemos el tema, la situación, hasta tanto obtengamos respuesta de parte de ellos. En ese sentido les pido pues que sigan orando por nosotros, por una respuesta pronta y por un acomodo de toda la situación que estamos viviendo para que nuestro regreso sea lo antes posible. Quiero decirle que nuestro propósito, nuestro corazón sigue presente en nuestras vidas el deseo de regresar a nuestro país para seguir ministrando en medio de ustedes. Agradezco también la oración que han tenido por la bebé Ela. Ha sido una experiencia tremenda para la familia ir a través de su enfermedad, especialmente durante estas últimas 4 semanas. Pero Dios es fiel y en su gran amor ha contestado cada una de nuestras oraciones y las suyas también. Quiero agradecer también al hermano Leonardo, a su esposa Marilyn, por todo lo que están haciendo en nuestra ausencia, al igual que a los líderes de la iglesia. Sabemos que trabajar en la obra del Señor no es fácil, y menos en las circunstancias en las que nuestro país se encuentra. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Les animo a que sigan adelante. Estamos viviendo tiempos de mucha agitación, cambios en el mundo. Se han registrado hasta el momento poco más de 354,000 muertes por el COVID-19 y más de 5.4 millones de infectados en todo el mundo. Los expertos advierten que esta pandemia cambiará definitivamente la forma como hemos venido operando. Un nuevo orden mundial está a la vista y la iglesia forma parte de ello.
Y todos debemos estar conscientes de esta situación. Es trágico, a veces hasta cómico. Estuve en una peluquería recientemente cortándome el pelo después de 2 meses y la persona que me estaba sirviendo estaba con capuchas allí y solamente le vi los ojitos y salimos a las calles y andamos como musulmanes por allí sin poder ver los rostros de las personas. Esperemos que esto cambie pronto. Y a pesar de los registros que he mencionado desgarradores que ha producido la pandemia, podemos listar una serie de acontecimientos colaterales que están afectando al mundo también. Por ejemplo, una baja importante en los precios del petróleo, nunca antes vista o registrada. Una pérdida cuantiosa de los ahorros de muchas personas por las caídas en los mercados bursátiles, pérdida de empleo de millones de personas. Acá en Estados Unidos, más de 42 millones de personas han acudido a las oficinas del gobierno pidiendo ayuda por haber perdido parcial o totalmente sus trabajos. Muchas empresas han quebrado. Hambre en extremo en muchos lugares del mundo. Y según lo que se dice, es que esto se va a seguir acentuando. Los problemas económicos en el mundo por todo lo que ha ocurrido con la pandemia. Todo esto aunado a las pruebas o dificultades con las que muchos de nosotros estamos viviendo o encarando. El COVID-19, por ejemplo, no es lo principal en Venezuela. Hay otras dificultades que están por encima de ello. Sin embargo, en muchos lugares esta pandemia ha tapado, ocultado, neblado un poco lo que significan el resto de los problemas que estamos encarando. Por eso, hermanos, he decidido predicarles a través de estas semanas, en mi ausencia personal en Venezuela, a través del libro de Santiago. Y el capítulo del mensaje que les voy a predicar en esta mañana es triunfando a través de las pruebas. Una parte de esta porción del mensaje la prediqué a la iglesia de España. Algunos van a estar escuchando conceptos más o menos similares, pero voy a dividir la predicación que hice en 2 partes para tener una mejor amplitud de lo que es el capítulo 1 de Santiago. Quiero que me acompañen, abran sus Biblias allí. El libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 12, por favor, conmigo. Voy a leer, ustedes me siguen allí en sus casas. Y luego vamos a orar al Señor. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrado por el viento, echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y permanece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar, Padre.
Te bendecimos, agradecido Dios por tus bondades, por tus protecciones, especialmente agradecido por la salvación tan grande que nos has dado. Queremos durante este tiempo que guíes, oh Dios, a esta enseñanza, esta predicación, que prepares cada corazón para entenderla, para asimilarla y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, te agradecemos por el privilegio y el gozo de permitirnos, oh Dios, seguir escuchando tu palabra. Oh Dios, y en medio de toda la situación que estamos viviendo, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, una vez más te lo pedimos. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Siempre, hermano, cuando predico, doy un contexto, un poco de la carta, para tener una mayor comprensión de lo que estamos predicando. Santiago probablemente es el primero de los libros escritos del Nuevo Testamento y es fechado probablemente entre el año 44 y el 49 después de Cristo. Tú debes recordarnos que los libros de la Biblia no están ordenados en forma cronológica. Entonces, Santiago, uno de los libros más antiguos, o el libro más antiguo del Nuevo Testamento. El autor está identificado allí en la carta, cuando leímos versículo 1 del capítulo 1, Santiago, él se hace llamar siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hay varios Santiagos, un nombre popular en los tiempos de Jesús, varios, por lo menos 4 Santiagos se mencionan en el Nuevo Testamento, pero solamente 2 de ellos han sido mencionados como los posibles autores de esta carta. Uno de ellos es el hijo de Zebedeo, fue apóstol, escogido entre los 12, hermano de Juan, apodado como los hijos del trueno por nuestro Señor Jesucristo. Él fue muerto por Agripa en el relato de Hechos capítulo 12. Sin embargo, es descartado posteriormente por lo temprano de su muerte y aprehensión. Con lo cual nos queda solamente Santiago, el medio hermano de Jesús y hermano de Judas, el que escribió la carta. Judas, aquí en el Nuevo Testamento, a él se le atribuye la autoría de esta carta. Él no fue apóstol. Ustedes recordarán que los hermanos de Jesús no creyeron en él. En Juan capítulo 7, versículo 5, dice, aún sus hermanos no creían en él. Entonces fue después de la resurrección de Jesucristo que este Santiago, su hermano, creyó en él. Nosotros vemos en 1 Corintios 15, 7 que dice, después de la resurrección apareció a Jacobo, es decir, a este Santiago, y luego a todos los apóstoles. Es decir, el Señor se le apareció primero a su hermano para constituirlo en el futuro, lo que iba a ser el líder de la iglesia de Jerusalén, que lo encontramos también en el libro de los Hechos, capítulo 15. Entonces, Santiago, el medio hermano de Jesús y hermano de Judas, es el autor de la carta. Esta carta ha sido, hermanos, en cierta forma atacada, ha sido puesta en duda por su canonicidad, por su aparente contradicción doctrinal con la salvación por gracia. Sin embargo, nada puede estar lejos de la realidad. Lutero lo calificó como paja comparada con Romanos, una carta llena de sustancia profunda. Hay varias palabras que nos ayudan a entender el alcance, el propósito de la carta. Por ejemplo, la palabra hermanos aparece 15 veces, denotando que esta carta fue escrita a personas cristianas, personas que en algún momento profesaron a Cristo como Salvador. La palabra fe aparece 17 veces, haciéndonos entender que la fe
Es un concepto importante en la carta de Santiago. Y la palabra obras aparece 13 veces. Esto nos ayuda pues a entender un poco lo que quería transmitir el escritor a la audiencia. Estaba escribiendo a judíos cristianos dispersos, probablemente después de la muerte de Esteban, fueron dispersos, perseguidos, y estaban en ese momento encarando dificultades, sufrimiento, quizás persecuciones. No hay detalles sobre lo que estaban viviendo. El tema lo podemos resumir, queridos hermanos, en la justificación por obras. Y este tema o título puede ser algo polémico porque sabemos que somos justificados solamente por fe, y en verdad lo somos. Uno de las banderas de la iglesia reformada, allá con Lutero, Calvino, Zwingli y estos grandes hombres, fue que ellos, protestando contra los abusos de la iglesia, que habían añadido a la salvación obras, ellos dijeron que la salvación era sola y exclusivamente por gracia. Y así lo es. Sin embargo, las obras son el resultado de lo que ha sido el nuevo nacimiento para la persona que ha profesado a Cristo como Salvador. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 9, nosotros tenemos 8 y 9, tenemos un pasaje que conocemos mucho, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y después dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De tal manera que somos salvos, justificados por fe, pero las obras son un elemento importante en la vida del cristiano y representan el fruto de lo que es verdaderamente el nuevo nacimiento de una persona. Quiero recordarles, hermanos, la palabra justificación que aparece en este tema, justificación. Somos justificados, somos declarados justos, es el significado de la palabra para aquellos que no lo recuerdan o aquellos nuevos. Somos declarados justos. El pecado realmente nos ha hecho culpables ante Dios y como tal, hermanos, ante el juicio de Dios, todas las personas, dice la Biblia, que somos culpables por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hemos sido justificados por Jesucristo. Y eso significa que Jesucristo, siendo perfecto, acá en la tierra, Él murió. Y esa justicia de Dios encarnado y perfecto ha sido imputada, puesta en nuestras vidas. De tal manera que lo que Dios ve en nosotros no es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. En ese sentido, Santiago, siguiendo un poco con el tema de la carta, hace mención en el capítulo 2 a la fe y a las obras. Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Él dice, la fe sin obra es muerta. De tal manera que si decimos que hemos creído por fe y realmente no obramos como un verdadero cristiano, Santiago lo que dice, no somos en verdad cristianos. Versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros, dice el versículo 24, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces Santiago nos recuerda al padre de la fe, que es Abraham, y nos dice que él fue justificado. De hecho, se le dice que él creyó y le fue contado por justicia, por eso le llama el padre de la fe. Y que luego el padre Abraham fue probado
cuando se le pidió que entregara a su hijo Isaac para sacrificarlo. Y en ese sentido, él no se negó a hacerlo, sino que entendió por la fe que Dios iba a obrar, a guardarlo o a resucitar, como dice el libro de Hebreo más adelante, a su hijo Isaac por la promesa que Dios le había dado. Con lo cual vemos dos conceptos importantes, ¿no? La fe y la obra de Abraham en este concepto importante que es el tema que nos menciona Santiago. En este sentido, Santiago, hermanos, intenta probar a través de las obras que la fe del cristiano es verdaderamente genuina. La carta, como tal, pone a prueba nuestra fe como creyente. Una carta enteramente práctica y va a través de los capítulos que la conforman, de sus 5 capítulos, evaluando la vida del creyente y haciéndonos entender, haciéndonos decir si realmente nosotros somos creyentes conforme a cómo nosotros actuamos en la vida. Entendemos que el nuevo nacimiento es un evento, algo que ocurrió en algún momento, y no es un proceso, más sí la santificación progresiva. Sin embargo, la Biblia no nos proporciona prueba alguna, aparte de las obras, de que nosotros seamos cristianos. Te puede decir, yo oré en algún momento, hice una oración, levanté la mano y todo lo demás, pero eso puede ser nulo si realmente usted no experimentó el nacimiento espiritual, que es algo divino y que no le corresponde a uno. Y la prueba para que nosotros entendamos que realmente somos nuevas criaturas es la forma como actuamos. Por eso es que usted ve cada momento por allí personas que dicen que son cristianas y realmente actúan de una forma distinta a cómo deben actuar los cristianos bíblicamente. Si usted no actúa, hermanos, si usted no obra como debe obrar un cristiano, usted debe examinar su vida y entender que un cristiano debe dar testimonio verdaderamente de lo que es el nacimiento espiritual. De tal manera, y después de relatarles lo que les acabo de mencionar, quisiera en esta mañana mostrarles a través del pasaje cómo triunfar en medio de las pruebas. Y para ello vamos a bosquejar el pasaje en 2 puntos. Vamos a ver la realidad de las pruebas, en primer lugar, y después vamos a ver cómo encarar bíblicamente las pruebas. Esto lo vamos a ver en otra predicación. Acá lo que vamos a ver en primer lugar es la realidad de las pruebas. En este primer punto quisiera analizar 3 palabras un poco para que entendamos también los términos que Santiago nos muestra. Después esto nos va a dar mayor claridad en cuanto al resto de los capítulos que vamos a ir abordando. El versículo 2 del capítulo 1 nos dice, hermanos míos, Santiago dirigiéndose una vez más usando el término hermanos, tened, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, noten en singular, la vimos primero en plural, de vuestra fe produce paciencia. Entonces, en primer lugar vemos, hermanos, la realidad de las pruebas. Las pruebas. La palabra prueba, en primer lugar allí, es la palabra en griego peirasmois, que la podemos traducir como aflicciones, como tribulaciones, como sufrimientos, como problemas. Entonces es un tipo de prueba realmente. Y básicamente tiene la idea de problemas, algo que rompe la idea de tranquilidad, que rompe el patrón de paz, consuelo y gozo o de felicidad. Es seguramente lo que estaba enfrentando la audiencia de Santiago, aunque como les dije, no lo describe la carta en forma específica, pero lo podemos deducir. A lo mejor ellos estaban sometidos a persecuciones por parte de los judaizantes. No había comenzado todavía la persecución romana aún, pero habían persecuciones de los judaizantes en diferentes lugares de las regiones. En segundo lugar, vemos allí, hermanos, el verbo halléis.
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Este es el verbo peripipto, que significa caer o experimentar, y se encuentra en una forma aorista activa. La realidad de las pruebas tiene que ver con la caída del hombre, hermanos. Desde que el hombre pecó, los sufrimientos y los problemas han venido a nuestras vidas. Este verbo quiere decir pues que nos vamos a encontrar, quizás súbitamente podemos decir, en diversas pruebas. Vamos a encontrarnos en diversos problemas, sufrimientos o tribulaciones. Es algo evidente en la vida, no solamente del cristiano, sino en la vida también de las personas que no son cristianas. La única diferencia es cómo al final de cuentas la vamos a encarar, cómo la vamos a mirar como parte de nuestras vidas y lo que representa el punto de vista de lo que Dios hace en la santificación para nuestras vidas. Entonces, tenemos una tercera palabra, que es la palabra diversas. La palabra diversas, poikilos en griego. Una vez más, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas poikilos pruebas, sufrimientos. Y esta palabra diversa tiene que ver con diferentes formas, colores. No tiene que ver con cantidad, sino más bien con diferente. Nuestras vidas, en ese sentido, están constituidas de ellas, de problemas y sufrimientos. Vienen en forma de decepción, frustraciones, malos entendidos, sueños no cumplidos, expectativas no cumplidas, pérdidas de trabajo, pérdidas de quizás ahorros, pérdidas de vidas familiares que amamos, gran soledad, temor, crítica, persecución, conflictos, enfermedades nuestras o de algunos cerca de nosotros. Y quizás todo comienza por fuera, pero tarde o temprano terminan en nuestro interior. Y es lo que las hace una aflicción. Las pruebas son una realidad en la vida del ser humano una vez más y también para el creyente. Vivimos en un mundo caído, vivimos en una sociedad altamente pecaminosa y perversa y como resultado de ellos estamos expuestos a caer en pruebas diversas. Lo que quisiera entonces en este primer punto y en general en esta mañana es hacerles entender en el primer punto que hay una realidad que debemos entender y percibir acerca de las pruebas y de las tribulaciones que vienen a nuestras vidas. Job, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 7, dice, el hombre nace para las aflicciones como las chispas vuelan hacia el aire. Es decir, el hombre nace para afrontar o para sufrir, como dice la nueva versión internacional, el hombre nace para sufrir. Qué ironía, ¿no? Que el hombre nace para sufrir y lo vemos, yo lo puedo presenciar con la experiencia que hemos tenido últimamente de nuestra nieta. En verdad, nació y apenas ni siquiera ha cumplido 5 meses y el sufrimiento ha sido realmente importante. No todos los niños nacen así, pero en verdad, pues nacemos realmente para sufrir. Job también nos dice en el capítulo 14, versículo 1, el hombre que nace de una mujer es de pocos días y llenos de problemas. La nueva versión internacional lo dice de esta manera, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es decir, son muchos problemas los que enfrentamos y los que nos toca por enfrentar. Por eso debemos aprender, queridos hermanos, a entender cómo actúan las pruebas y las dificultades, las tribulaciones en la vida, especialmente en nuestras vidas, para poder ayudar a otro y para poder sacarle provecho, que es lo que vamos a ver en otras predicaciones. El salmista en el Salmo 22:11 dice, no te alejes de mí, orando a Dios, porque la angustia está cerca. Él estaba consciente de los problemas y de las dificultades. Cuando vemos grandes hombres a través de la Biblia, por ejemplo, recordamos
al gran José, allí en el capítulo 30, más adelante, la vida de José. Nace un joven, allí amado por su padre Jacob, y comienza a tener problemas, siendo excluido de sus hermanos que lo odiaban, estaban irritados porque su padre le amaba más a él que a ellos, y terminaron vendiéndolo como esclavos. ¿Recuerdan? Llevados a Egipto. Allí estuvo con Potifar, lo nombraron como administrador de esta casa y después fue difamado por la esposa de este hombre y llevado a la cárcel. Y en la cárcel entonces pasó un montón de tiempo, fue colocado como principal de la cárcel o administrador, y al final entonces de mucho sufrimiento, de muchas pruebas, de mucho dolor, de mucho sufrir, terminó siendo puesto como el segundo más importante allí en Egipto. Y damos la gloria a Dios por tener historias tan maravillosas como esta. Vemos en el relato de la historia de José como los hermanos, venían a pedirle perdón por todo lo que habían hecho, asustados, porque pensaban que José iba a traer con ellos, se iba a vengar de ellos. Sin embargo, José estaba muy claro y les dijo que ellos no eran culpables sobre la situación que había ocurrido, sino que Dios había preparado y acomodado todo para salvarlos a ellos. Y es que Dios actúa conforme a un plan específico. Y Dios estaba, hermanos, actuando para preparar y para salvaguardar a lo que sería más adelante su gran pueblo. Jacob volvió bajo la dirección de José y del principal, el faraón, y se establecieron en Gosén, allí donde crecieron y se multiplicaron y vivieron durante 400 años antes de que Dios usara a Moisés para salir al desierto y entregarles la tierra prometida. Es maravilloso la manera como Dios actúa. A veces no entendemos y no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Por esa razón, nosotros debemos tener una cosmovisión, una forma de ver las cosas distintas. Debemos aprender cómo sacarle provecho a todo este tema, aun cuando sea difícil afrontarlo. Yo cuando estudio el tema de las pruebas, no puedo entender cómo algunas iglesias, incluso cristianas, en sus predicaciones los pastores le dicen a las personas: si recibes a Cristo, tus problemas van a desaparecer. Aún le dicen, y si se mantienen es porque es causa del pecado que tú no has dejado. Y nada de esto es bíblico. El Señor Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado, en el capítulo 16 de Juan, versículo 33, para que en mí tengáis paz. En el mundo, le dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros vemos en la vida de nuestro Señor, hermanos, aflicciones hasta el final. Desde que comenzó su ministerio, nuestro Señor fue perseguido por predicar la verdad, por predicar lo que sus oponentes no querían escuchar, y fue llevado al final hasta la muerte en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo en alguna oportunidad, cuando estuvo orando en el Getsemaní, le dijo al Señor: si es posible, pasa esta copa, este último sufrimiento, pásalo, no dejes que yo atraviese. Sin embargo, hágase tu voluntad, le dijo el Señor. Y así debe ser nuestra oración. Así debe ser nuestra oración. Estamos sufriendo, estamos atravesando dificultades, estamos yendo a través de muchos problemas allí en Venezuela: falta de luz, falta de agua, falta de comida, falta de gasolina, falta de transportación, falta de medicina, falta de personas amables, amorosas. Bueno, oremos al Señor, porque, hermanos, el Señor conoce en detalle todas las cosas que están sucediendo. Y la Biblia dice que todas las cosas para los que aman a Dios son buenas. Pablo también enfrentó calamidades. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tremendo, hermano, la palabra del apóstol Pablo señalando que verdaderamente estamos llamados a sufrir como cristianos y entender. Y a veces creemos que somos nosotros los que estamos sufriendo solos. Demos un vistazo a los alrededores y nos damos cuenta de que hay sufrimiento por todas partes. A muchos de ustedes conocen mi testimonio, muchos de ustedes conocen la obra maravillosa que ha hecho Dios en el ministerio en estos casi 12 años que hemos estado juntos, las dificultades que hemos tenido a través de la construcción, lo grande que Dios se ha mostrado con todo esto. Es maravilloso porque es a través de las pruebas y las dificultades, hermanos, que nuestra fe se afirma. Es a través de las pruebas y las dificultades que nosotros conocemos más al Señor. Es a través de las pruebas y las dificultades que nosotros crecemos en la fe. Es a través de las pruebas y las dificultades en que somos depurados como cristianos. Decía Jim Berg en su libro Transformados a su imagen, que no es durante las vacaciones que crecemos como cristianos, sino que realmente lo hacemos cuando andamos en problemas, en dificultades. El Señor tiene todo bajo control, hermanos, y nosotros tenemos que mirarlo. Las pruebas, entonces, hermanos, son una realidad en nuestras vidas. Y las pruebas, hermanos, examinan entonces, como les dije en el contexto, nuestra fe. Hay una cuarta palabra que quisiera mencionar, que está en el versículo número 3, y que es bien importante que nosotros la entendamos, porque la diferencia de la otra en nuestra traducción castellana, en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba, otra palabra en griego, dokinion, que es traducida como prueba, parece pruebas, peraismois, que fue la primera que vimos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces tenemos una segunda palabra que es traducida y que la vamos a encontrar más adelante también en el capítulo 12, en el versículo 12, perdón, del capítulo 1, que es traducida como tentación, y la vamos a aclarar en otra de las predicaciones, pero acá tenemos prueba, dokinion, que tiene que ver con examen, que tiene que ver entonces con un test que se le hace al cristiano. Entonces, esa palabra está allí en singular, a diferencia de la primera que aparece en plural. Es un sustantivo, al igual que la otra, y la podemos traducir de esa manera, como examen. Nosotros pudiéramos redefinir un poco el versículo y lo pudiéramos leer de esta manera, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas aflicciones o problemas o dificultades, sabiendo que el examen de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que encontramos acá en esta última palabra que vamos a mirar es que hay pruebas, hay exámenes, ¿verdad? Que se nos hacen al cristiano para que a partir de ese momento nosotros podamos entender y saber que nuestra fe es verdaderamente genuina. Entonces, las aflicciones, los problemas y las dificultades en que nos encontremos son un examen que Dios permite que se nos haga para que nosotros entendamos si realmente somos verdaderamente creyentes como tal. Hay un hombre llamado Robert Johnston que escribió un comentario de Santiago hace mucho tiempo y él dijo lo siguiente: Santiago nos muestra que donde no hay más que una profesión vacía o un mero sentimiento soñador, no basado en convicciones firmes e inteligentes de la verdad, el fuego de las aflicciones los va a quemar. Fin de la cita. En otras palabras, si tu fe no es verdadera, si tú no eres cristiano verdadero, cuando vengan las pruebas a tu vida,
ellas te van a delatar y vas a terminar de irte de la iglesia. Por eso primera de Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y por eso salieron de nosotros, porque no pertenecían a nosotros. Y usted puede conocer, y seguramente conoce a muchas personas que han dicho en algún momento que son cristianos, que han recibido a Cristo como Salvador, y todo lo demás, y que en algún momento desaparecen y terminan en el mundo, y bueno, y se descarriaron, dirán ustedes, o la salvación se pierde, como dicen algunos pentecostales, pero nada de eso es real. La salvación, hermanos, es algo que no se pierde, es algo que Dios nos ha otorgado por su gracia, y como tal no depende de nosotros, por eso no se puede perder. Y si alguien se va de la iglesia en momentos difíciles, en frustraciones y todo lo demás, es porque verdaderamente esa persona realmente no tomó una decisión por Cristo genuinamente. No es una persona verdaderamente cristiana. Y de allí la importancia, hermanos, de esta carta, que cuando vayamos a través de los diferentes capítulos, nosotros podamos contrastarla con nuestras vidas y evaluarla a la luz de lo que es la palabra de Dios que ilumina nuestros corazones, como dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Para descubrir lo que hay en nosotros. Dios conoce todas las cosas, pero a veces nosotros pretendemos o creemos que somos salvos, pero muchas veces estamos equivocados. Entonces, las aflicciones es la primera de las pruebas que nos presenta el autor de la carta de Santiago. Nosotros vamos a ver una cantidad de pruebas que van a probar nuestra fe, la prueba, por ejemplo, de la culpabilidad en la tentación, capítulo 2, lo vamos a ver más adelante, prueba de la fidelidad a la palabra, hacedores de la palabra y no oidores de ella, una persona que oye la palabra, que no se transforma, que no la ejecuta en su vida, debe evaluar su vida también, la prueba de un amor imparcial, la prueba de las obras justas. Santiago prueba nuestra lengua, prueba de la sabiduría humilde, prueba la satisfacción mundana, prueba la dependencia, la prueba de la paciencia, finalmente la prueba de la oración. Uno de los pasajes, Santiago se planta y dice, si alguien tiene dificultades y te viene a ti a pedir como cristiano, y tú le dices, voy a orar por ti y vete, realmente eso no es una demostración de que tú eres verdaderamente cristiano. Si tienes el amor de Cristo, invade a todo creyente, debe moverte a ayudar a aquellos que lo necesitan. Entonces, para cerrar un poco, hermanos, y para concluir en esta mañana, las aflicciones son pruebas que revelan la legitimidad y la fortaleza de nuestra fe. Por un lado, pueden revelar la legitimidad de nuestra fe y pueden, por otro lado, revelar también la fortaleza de nuestra fe. Lo que usted hace o lo que nosotros hacemos en medio de una aflicción revelará si realmente hemos creído verdaderamente en Dios o no, si realmente somos genuinamente salvos o no. Y también revelará qué tan fuerte realmente es la fe salvadora. Entonces recuerde que el propósito de Santiago ahora es probar nuestra fe, amados. Quiero decirles que cuando ustedes enfrenten una prueba, realmente deben ver con cuidado esa prueba y examinarla a la luz de cómo usted reacciona y qué es lo que dice acerca de su fe. Esto es lo que usted debe aprender de la misma. Y si usted persevera en el medio de las pruebas como patrón de vida, si usted persevera en medio del sufrimiento como patrón de vida y nunca abandona su confianza en el Señor, entonces usted puede tener la satisfacción, puede tener la veracidad de saber que su fe es verdaderamente genuina. Y quisiera cerrar en esta mañana con un versículo maravilloso que lo vamos a mencionar también en las próximas predicaciones o en la próxima predicación. Pasa que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Ahí está la palabra nuevamente, perasmois,
Está traducida como tentación, pero debería decir no os ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser, aparece tentado nuevamente, ser atribulados debería ser, aparece nuevamente la palabra, peirasmois, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El apóstol Pablo está diciendo entonces que Dios no va a traer a nuestras vidas tribulaciones más allá de lo que podamos resistir. Esa es la idea. Y que aparte de las pruebas y de las tribulaciones que nos van a ayudar como creyentes a fortalecer nuestra fe, a crecer en la vida espiritual, en la vida cristiana, aparte de ello, dice la Biblia que el mismo Señor nos dará también la salida para que crezcamos, para que entremos en otras pruebas distintas, tribulaciones, y para que volvamos a salir de ellas y a seguir creciendo y creciendo hasta parecernos cada día más a la imagen del Señor, que es la principal razón que tiene el cristiano en esta vida, crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Les amo en el Señor una vez más. Quiero animarles porque sé que las pruebas, las tribulaciones, el sufrimiento que ustedes están encarando en Venezuela es profundo, más profundo que el que está viviendo muchas personas en diferentes partes del mundo, pero no es más profundo que el de otros también, y eso lo debemos recordar. En partes en el mundo donde el cristiano está siendo perseguido para ser asesinado, matado, lugares de fe musulmana siguen matando y persiguiendo a las personas, quemando a las iglesias. Es decir, hay personas que están sufriendo incluso más que los venezolanos y otros menos que los venezolanos. Pero de igual manera debemos, hermanos, mirar a las tribulaciones, a los problemas, las situaciones que enfrentamos con una óptica distinta, sabiendo que estos problemas, estas tribulaciones, estas pruebas nos van a ayudar como cristianos a entender la genuinidad de nuestra fe, nos van a ayudar también a crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a estar compartiendo 3 elementos importantes de cómo ser exitoso, salir exitosos en medio de tribulaciones como cristianos. De tal manera que les animo a que escuchen el mensaje. Si es muy largo, lo pueden dividir en 2 partes durante la semana, escucharlo, hermanos, analizarlo, leyendo las escrituras, compartiéndolo quizás en sus casas, entre las familias, debatiendo un poco. Pueden hacerme preguntas si ustedes lo desean, estoy a la orden para tomarme un tiempo y responderles a sus inquietudes acá, para servirles. Será un gozo para mí, no lo duden en hacerlo. Y desde acá, pues, en nombre de mi esposa, de mis hijos que no están con nosotros en este momento, siguen en Filadelfia con la bebé, atendiéndola. Nosotros estamos cuidando al pequeño, nos dieron un par de semanas de reposo, digo de descanso, porque está con los padres maternos y ahora estamos nosotros solos por un tiempo. Estamos nosotros orando mucho por nuestros hijos y le agradecemos pues cada una de sus oraciones. Oren, yo estoy estudiando también, estoy avanzando en el doctorado para la gloria de Dios y son muchas las materias que todavía tengo que cursar. Espero poder terminarlo a finales de año, a principios del año que viene, si Dios así lo permite, para su gloria y para su honra. Y seguimos orando, hermanos, por nuestro regreso, por el cambio en nuestro país, la dirección de nuestro país. Seguimos orando por los gobernantes, orando, oh Dios, como Dios nos manda a orar. Un abrazo pues de mi parte, quiero orar y con esto cerrar en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que me das de poder hablarle a mis hermanos a través de tu palabra. Sigo orando, Dios, por ellos,
para que les fortalezcas, para que les ayudes a seguir creciendo, oh Dios, a tu imagen, para en medio de las tribulaciones y los problemas, Dios, para que ellos vean de una manera especial tu mano obrando en sus vidas, oh Dios. Te agradecemos por esa salvación tan grande que nos has dado, por tu maravillosa palabra que nos has dejado también, y gracias por amarnos, Señor. Te bendecimos una vez más, orando que tu palabra encuentre lugar en nuestros corazones, que podamos ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Dios les guarde, hermano. Dios les bendiga.